Saludamos a todos con la maravillosa paz del Señor Jesús, a los hermanos presentes y también a aquellos que están sintonizándonos a través del Facebook. Vamos a estar compartiendo una palabra en este día y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Génesis capítulo 2, el verso 16 y 17. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Si usted encontró y gusta ponerse de pie, vamos a estar leyéndolos juntos. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, ahí nomás, comienzo de la Biblia. Capítulo 2 nos relata acerca de la creación de Dios, de la creación de todas las cosas por Dios y también del hombre. Y aquí encontramos en el verso 16 que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a leerlos todos juntos y lo repetimos con voz alta todos juntos. A ver, dice el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Hermano Harold, por favor, nos guía en una oración. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, esto va a ser una plática bien básica, simple, sencilla, ¿verdad? Pero que es fundamental para nuestro conocimiento. Todos conocemos la historia de la creación del hombre, todos conocemos la historia precisamente en estos capítulos iniciales del Génesis, la historia de cómo Dios creó todas las cosas. Fíjese que Dios creó al hombre y también creó de lo que el hombre se iba a servir como alimento. O sea, que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Por eso nosotros como creyentes no nos preocupamos por el que vamos a vestir o mucho menos por lo que vamos de comer, lo que vamos a comer. Amén. Nuestra fe, nuestra confianza está en que si Dios se preocupó por alimentar a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, proveyendo del alimento que ellos necesitaban, también lo va a hacer con nosotros. Así que, lejos de preocuparnos, más bien somos agradecidos con Dios por todo lo que ya Él nos ha dado. Amén. O sea, esto es básico y fundamental. El ser humano fue creado por Dios para ser una solución a la situación que estaba imperando en ese momento en el huerto del Edén. Fíjese que en el huerto del Edén era un huerto, un lugar glorioso, maravilloso, donde Dios había establecido que creciesen árboles frutales, que creciese todo un tipo de fauna. Dios había creado ese lugar idílico, ese paraíso, para que a partir de ese lugar nuestros primeros padres comenzaran un proceso, comenzaran un trabajo. Dios había creado a nuestros primeros padres con un propósito, que era que se multiplicasen. Pero para eso, entonces, Dios proveyó todas las cosas necesarias para que ese propósito se cumpliese. Y el alimento era fundamental. El alimento que Dios preparó fueron los árboles del huerto, que daban frutos. Y Dios, en su sabiduría, pone en el medio del huerto un árbol, ¿verdad? En el verso 9 dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea,
Toda clase de árboles frutales habían sido puestos en ese huerto. Pero en el medio del huerto estaban estos dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le da una orden, ¿verdad?, al hombre. Lo hemos leído en el verso 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, comer del árbol de la vida significaba una condenación, una pena de muerte. Me estoy explicando, hermano, la importancia que es saber distinguir un árbol del otro. Entonces, ellos conocían perfectamente lo que Dios les había ordenado. Fíjese que hay tres cosas aquí. Dios los bendice, Dios les bendice, Dios les habla, pero también Dios le da órdenes. Así Dios comienza a tratar con el hombre. Y así va a ser siempre. Dios nos bendice, Dios nos habla y también nos da órdenes. Esto quedó así establecido desde el huerto del Edén. La orden era que de ese árbol no podían comer. El día que comiesen de él, iban a morir. Ahora nosotros tenemos que analizar qué es lo que iba a morir en el hombre. Obviamente que el hombre, como ya hemos mencionado en otras oportunidades, es tripartito. ¿Qué significa eso? Que es compuesto de tres partes. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Entonces necesitamos el alimento físico para nutrir nuestro cuerpo y para que de esa manera entonces nuestro cuerpo pueda funcionar bien. Pero también necesitamos alimento para nuestro espíritu, que no es necesariamente el alimento físico del cual Adán y Eva se servían de los árboles que estaban en ese huerto. El alimento apropiado para alimentar el espíritu era el árbol de la vida. Eso significaba el árbol de la vida. El espíritu del hombre necesitaba ser alimentado, y el único alimento que alimentaba realmente el espíritu humano era el árbol de la vida. Hoy sabemos nosotros que ese árbol de la vida representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad, el camino, y Él es la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Jesús es la vida. Y cuando nosotros nos alimentamos del árbol de la vida, nos estamos alimentando de la persona del Señor Jesús. Por eso, el que se alimenta del fruto del árbol de la vida tiene vida eterna. Si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen adquirido la vida eterna. Fíjese que no estaban completos cuando fueron creados por Dios. ¿Qué sucedía? Que eran perfectos, entonces, pero no estaban completos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo de que a pesar, ¿verdad?, de esa perfección con la que Dios los había creado, ese ambiente ideal en el que estaban puestos allí por Dios, no era suficiente para ellos perpetuarse en el tiempo, en la eternidad. Les era necesario comer del árbol de la vida. ¿Y qué pasó? Decidieron no comer del árbol de la vida y sí comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. En otras versiones lo encontramos con el árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Por qué era un árbol malo y un árbol feo? No, absolutamente. Era un árbol como todos los demás árboles. Era un árbol precioso, muy agradable para la vista, codiciable su fruto para comer, como también lo encontramos aquí. Entonces, Eva, al ver ese árbol con un fruto codiciable para comer, quiso comer de ese árbol, en menoscabo de comer del árbol de la vida. Prefirió comer del árbol que Dios le había mandado no comer, porque el día que comiese de ese árbol, Dios había decretado que iban a morir. Bueno, precisamente a pesar de esa perfección con la que Dios los había creado, pero decidieron el camino equivocado, tomaron la decisión equivocada, se alimentaron del árbol de la ciencia, del bien y del mal y murieron. ¿Murieron? ¿En qué aspecto murieron? Porque obviamente ellos siguieron razonando, pensando, existiendo como seres humanos. Pero hay algo que se murió en ellos. ¿Qué se murió? Se murió la relación con Dios. Se murió
el alma de ellos. Esa alma que Dios había puesto en ellos, ¿verdad?, juntamente con su espíritu humano, entonces el alma murió. ¿Por qué? Porque el alma ahora quedó contaminada, manchada en el hombre por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. El alma es el nexo entre la mente y el espíritu. O sea, que todas las cosas que alimentan al alma de alguna manera van a ser dañinas y van a perjudicar a la persona. Nos perjudica a nosotros cuando nos alimentamos siempre del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así como sucedió con nuestros primeros padres. Al comer de ese fruto, entonces le damos crecimiento al alma y nos transformamos en personas sedientas de emociones, porque precisamente las emociones son las que alimentan al alma. Fíjese que era algo emocionante escuchar oír a la serpiente hablar. Cuando la serpiente le tienta a Eva y le dice, en el capítulo 3, el verso 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente ahí encontramos la primera mentira que la serpiente da. Les dijo entonces a Eva, con que Dios les dijo a ustedes que no coman de todo árbol del huerto. Era una mentira lo que le estaba diciendo. Dios le había dicho que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, no de todo árbol. Podían comer de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida. Podían comer de todos los árboles para alimentar su cuerpo, alimentar su espíritu. Era cuando comían del árbol de la vida. Pero ahora la serpiente, astuta, mentirosa, mostrando el verdadero carácter de Satanás, entonces infunde eso en la mujer de llevarla a desconfiar del dicho de Dios, de la palabra de Dios, que les dijo que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero él miente, exagera, agranda y dice: no comáis de todo árbol del huerto, tratando de mostrar a un Dios mezquino, ¿sí? A un Dios que no quiere que su criatura se sirva de todas aquellas cosas. Mostrar a Dios como alguien malo, cuando realmente el malo es Él. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fue emocionante, ¿verdad?, para la mujer hablar con la serpiente, y emocionante de tratar de aclarar algo que obviamente Satanás astutamente estaba proponiendo, de que Dios había mentido, y ella, inocentemente, arrastrada por la emoción, entonces le dice: no es así. Nuestro Dios nos dijo que solo de todo podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. También aquí la mujer, influenciada por la serpiente, también dijo una exageración que Dios no había dicho. Le dice a la serpiente, lo que Dios le había dicho a ella era que no comiera de él, pero ella agrega, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no le había dicho que no tenía que tocarlo. Dios le había dicho que no tenía que comer del fruto prohibido. Sin embargo, dice, la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. No van a morir ustedes. ¿Por qué? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ustedes van a ser abiertos sus ojos. Dios es un Dios mezquino. Dios no quiere que ustedes sean como Él, porque Él conoce todas las cosas. Ustedes no es que van a morir, ustedes van a ser como dioses, también conociendo el bien y el mal. Y eso llevó a la mujer y la arrastró a una emoción mayor, ser como Dios, porque una mentira trae a la otra. Por eso es tan dañina la mentira que ya sabemos de dónde proviene: del padre de mentiras, Satanás.
el que ha sido derrotado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces allí la serpiente sigue con su tentación sobre Eva, y vio la mujer, el verso 6 del capítulo 3 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Sí? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se les abrieron los ojos para discernir entre el bien y el mal. Arrastrada por la emoción, entonces entró a jugar otro factor detrás del árbol de la ciencia del bien y del mal. La capacidad de ese árbol de atraer, mostrándose con un fruto agradable a los ojos. ¿Sí? Por eso es tan peligroso, ¿verdad? Los ojos, que es lo que nosotros miramos, significa lo que nosotros comemos. Amén. No solamente nosotros, sino de lo que se alimenta nuestra alma. Por eso encontramos que hay muchas personas con muchos problemas del alma cuando no han sabido disciplinar sus ojos, no han sabido disciplinar sus oídos, no han sabido disciplinar sus sentidos. ¿Por qué no los han sabido disciplinar? Porque han desoído el consejo de la palabra de Dios y de esa manera han sido arrastrados a una vida solamente alimentada por la emoción, en perjuicio de la vida del espíritu, de la verdadera vida. Por eso el pecado, el desobedecer a Dios, arrastró a nuestros primeros padres a alimentarse de ese fruto prohibido y a contaminar todos sus sentidos. Quiere decir esto que todos los sentidos del ser humano están manchados por el pecado. Nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto han sido manchados por el pecado. Y de esa manera ha sido manchada nuestra alma también. Porque así como nuestros primeros padres fueron arrastrados por la codicia del fruto del árbol prohibido, también nosotros en diferentes maneras hemos sido arrastrados a desobedecer a Dios. Así de simple es la caída del hombre. La desobediencia, el pecado, hizo que el hombre escogiese alimentarse del árbol de la ciencia del bien y del mal, con todas las consecuencias que hoy sabemos que ocurren. Pero hay algo interesante en todo esto. Fíjese que tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal estaban en el medio del huerto, eran el centro de todas las cosas. El centro de todas las cosas. Entonces la pregunta para Adán y Eva sería: Adán, Eva, ¿cuál es tu centro para tu vida? ¿Cuál es el centro para Adán y Eva? Obviamente de lo que tenía que alimentarse, y escogió alimentarse del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso a partir de ahí el ser humano siempre busca el camino torcido. La Biblia nos dice que hay camino que al hombre le parecen derechos, mas su fin es camino de muerte. Tanto Eva como Adán pecaron escogiendo el camino torcido, el camino de muerte. Por eso las cosas están como están. Por eso vivimos en el mundo que vivimos, donde impera la violencia, la guerra, la maldad, donde la sociedad cada vez se va corrompiendo más, en donde vemos las cosas que vemos, el egoísmo, el abandono, el olvido, el rechazo, la indiferencia, donde vemos la vanidad manifestada a grado máximo, donde vemos todas las cosas negativas que podemos suponer, ahí la estamos viendo en una manera creciente en nuestros días, una manera terrible. Yo no tengo que traer ningún informativo aquí ahora, porque usted cada vez que enciende un televisor ve manifestadas las consecuencias de esa triste decisión de
nuestros primeros padres, de alimentarse de la fuente equivocada. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es el centro para nosotros de nuestra vida? ¿Es el árbol de la vida o es el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuál es el centro en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Verdad que cuando hablamos de nuestra casa, entonces decimos, en mi casa mando yo? ¿No lo ha dicho usted? Que nadie venga a decirme cómo yo tengo que vivir. En mi casa yo tomo las decisiones. Y usted se siente muy cómodo en su casa de tomar las decisiones. Y decisiones que se toman a veces muy a la ligera, ¿sí? Decisiones que se toman como la que tomó Eva en el huerto del Edén, porque ella consideraba que esa era su casa. En ese lugar ella se sentía dueña y señora, y también en nuestra casa nosotros nos sentimos dueños, señores, de hacer lo que queremos. Quizás usted en su casa se viste de una manera que no se vestiría cuando viene a la iglesia, porque en su casa usted hace lo que quiere. Amén. Quizás en su casa usted hace cosas que delante de la mayor parte de la gente no las haría. Quizás usted en su casa habla cosas que no hablaría delante de los demás, porque es su vida, es su casa, es su refugio, es su lugar, es su cueva. Es allí donde usted y los suyos están viviendo, morando, y usted se siente totalmente cómodo en su casa. Entonces, hace lo que usted quiere. Ahí está el problema, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos. Porque cuando hacemos lo que queremos, estamos impulsados siempre, pero siempre por nuestra alma. Porque así como el alma es el asiento de las emociones, también es el alma lo que realmente nos lleva siempre al fracaso, a las malas decisiones, a escoger el mal camino, a ser influenciado por las cosas que brillan, por las cosas que aparecen, por cosas que parecen bonitas y codiciables para nosotros, cosas que nos parecen que están muy bien, cosas que nos parecen que nos van a llevar a un nivel superior, cosas que nosotros decimos, bueno, esto me va a ayudar, porque al fin y al cabo, en mi casa, lo que yo compro, lo que yo traigo, es una decisión mía en la cual nadie tiene que meterse. Nadie tiene que decir la mesa que yo voy a tener, ni las sillas que voy a comprar, ni el color de cómo yo voy a pintar mi cuarto, cómo yo voy a adornar mi casa. Nadie tiene esa autoridad y ese derecho. Hago lo que yo quiero. Pero ahí está el problema, cuando ese hacer lo que yo quiero nace de nuestra alma. Y con seguridad vamos a hacer mal las cosas, como las hizo Eva, como las hizo Adán. Cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana, cuando hacemos lo que nosotros queremos, cuando no ponemos disciplina a nuestra mirada, a nuestros ojos, a nuestros sentidos, al olfato, al gusto, al tacto y al oído, entonces allí estamos dándole expresión al alma y nunca al espíritu. A pesar de haber recibido el creyente el Espíritu Santo de Dios, que ha avivado nuestro espíritu y le ha dado vida eterna, pero nosotros seguimos sujetos a la vida del alma. Seguimos con los mismos patrones de conducta. Seguimos pensando de la misma manera que pensábamos antes de conocer a Dios. Nos gustaba esto, ahora nos sigue gustando a pesar de lo que diga Dios, a pesar de lo que el árbol de la vida está determinando para nuestra vida. Y eso nos lleva a dejar de lado el fruto del árbol de la vida, que es Cristo, y a seguir alimentando nuestra alma con emociones. Ese es el problema. Si hay problemas en una casa, es por eso. Porque el único alimento que hay en esa casa es el alimento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se alimentan las emociones y se alimenta la terquedad, se alimenta la rebelión en el corazón del hombre, porque lo rebelde en el corazón del hombre es precisamente su corazón, su alma. ¿Por qué sucede esa rebelión, esa terquedad? Porque yo hago lo que quiero.
Porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Ni aun Dios. Entonces, esa terquedad lleva al ser humano al fracaso. La terquedad lleva a tomar malas decisiones. Y es entonces donde viene la ruina, la miseria, el problema, la dificultad. La gente sufre. La gente quiere salirse siempre con la razón. Lo que tú me dices a mí no tiene razón alguna. Yo tengo la razón. Y en vez de escuchar, de analizar y de ver, se mantiene en una posición rebelde, terca. No estoy hablando de hombre o mujer, en la familia, en el seno del hogar, entre los padres y los hijos. También se da esa situación, en donde en esta casa se hace lo que digo yo. ¿Por qué no decir en esta casa se hace lo que dice la palabra? ¿Cuántos alaban a Dios? Las actitudes del alma son rápidamente manifiestas a través de expresiones, de palabras, de manifestaciones de nuestros sentidos. Amén, me estoy explicando. Cuando usted es una persona almática, también conocida como una persona carnal, ¿sí? Usted va a manifestar lo que es. Y es en su casa la mayor manifestación de lo que es. Porque cuando venimos acá a la iglesia, nosotros nos podemos mostrar muy diferentes a lo que realmente somos. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando nosotros nos conectamos con otras personas en nuestros trabajos, en la escuela, en la calle, podemos ser personas o parecer personas muy perfectas. ¿Pero qué somos realmente? ¿Somos verdaderos cristianos que nos alimentamos del árbol de la vida? Si nos alimentamos del árbol de la vida, nos vamos a alimentar de Cristo. Alimentarse de Cristo significa alimentarse de comprensión, de compasión, de justicia, de santidad, de amor. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el que se está alimentando del árbol de la vida, que está en el centro de su casa, que es el centro de nuestra vida. Trae consecuencias todas nuestras decisiones. Y yo quiero decir de que hay estilos de vida, formas de que a veces cuesta superarlas. Cuando nosotros consideramos que somos dueños de nosotros mismos. Pero no nos olvidemos que ya nadie en Cristo es dueño de sí mismo. Ahora nos debemos a nuestro Dios Todopoderoso, que en su amor y misericordia nos salvó de la muerte eterna. Nos salvó de esa decisión de nuestros primeros padres, del comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque, repito, cuando comemos de ese árbol siempre queremos tener la razón. Yo tengo la razón. Yo sé lo que digo. Yo sé por qué te lo digo. Tantas cosas, ¿verdad? Estamos muy familiarizados, oír, escuchar, reacciones. Cuando alguien te dice, mamá, papá, uno de tus hijos te dice, fíjate que nada. Esto es así porque lo digo yo. Ahí está el alma mostrando sus garras a través de las palabras, expresiones. No es la manifestación del árbol de la vida, que escucha, que bendice, que analiza si es correcto o no es correcto, que sabe oír, que sabe recibir un consejo, que no se enoja
porque alguien quiera rectificar su mundo, aún en su propia casa. Porque en definitiva, el mayor interesado en que nuestros caminos se hagan derechos es nuestro Dios. Porque, repito, nosotros nos debemos a Él. Él es nuestro dueño. Jesucristo pagó por nosotros a un precio altísimo. Pagó con su propia vida, derramó su propia sangre. Su alma se derramó hasta la muerte. Cuando su alma se derramó hasta la muerte, es su sangre, la vida del alma. El alma que él tenía era tan igual como la tuya, como la mía, aunque él nunca había sido arrastrado por la emoción del pecado. Pero tenía que morir en la cruz. Y con esa muerte nos compró. El precio fue su sangre. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Cuando razonamos y pensamos y nos alimentamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, decimos, no, todo esto lo conseguí con mi esfuerzo. Como aquel Nabucodonosor que había construido Babilonia y dijo, oh, toda esta gran ciudad que he edificado, se envaneció su corazón, se envaneció su alma. Actitudes muy propias del alma caída. ¿Y qué sucedió con ese rey altivo y soberbio? La Biblia nos dice que fue humillado por Dios. Su alma fue humillada. Tuvo 7 años transformado como una bestia del campo y se alimentaba de la grama del campo. 7 años de locura. Así Dios trata. Trata con la soberbia, con el corazón enaltecido, con aquellas o aquellos que no le dan oído a la palabra, aquellos que se niegan a comer del árbol de la vida, aquellos que le dan el gusto a la carne, aquellos que quieren disfrutar de esta vida. No hay nada malo en disfrutar de ciertas cosas, pero si ese disfrute de la vida va en contra del verdadero disfrute que debemos de tener, que es disfrutar a Cristo, ese disfrute no sirve para nada. Para nada. Tú puedes tener la mejor de las emociones cuando cuentas con dinero en tus manos, una cuenta bancaria, una propiedad, y dices, qué linda casa la que Dios me permitió tener, qué lindo carro. Todo esto también he luchado duro para tenerlo. ¿Cuántas cosas que Dios me ha permitido alcanzar? Y a veces nos autoengañamos, porque en lo profundo de nuestro corazón el sentimiento es que nosotros la hicimos. Fuimos más sabios, más inteligentes que otros, supimos aprovechar las oportunidades. En un rinconcito del corazón, allí manchado por el pecado, está eso. Ese rinconcito que quiere siempre destacarse, aparecer. Eso que lleva a la vanidad. Eso que hace que el corazón de los hombres codicien lo que no les corresponde codiciar. ¿Qué dijo Jesús? Si tu ojo adultera porque mira a la mujer de tu prójimo, sácalo. Porque es preferible entrar al cielo sin un ojo, porque de lo contrario se va a ir al infierno con los dos. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que aprender y tenemos que hacer de nosotros como cosas fundamentales, supremas, importantes en nuestra vida personal y en nuestra casa.
¿Qué cosas son las que están en el centro de nuestro hogar? ¿Un televisor? No tengo nada en contra del televisor, yo tengo uno y miro. Pero, ¿me gobierna el televisor o yo lo gobierno a él? ¿Qué cosa es importante? Más que el árbol de la vida. ¿Qué cosa está en el centro de nuestro hogar? En el centro de nuestro corazón. ¿Un juego? ¿Un celular? ¿Te gobierna un celular? ¿Las redes sociales? Una vez escuché a alguien decir que no tenía ni 50 amigos. Me retiro de las redes sociales. ¿Qué poder tienen las redes sociales sobre las personas? Ahí miran y le dan gusto a la carne. A ver qué hizo, qué no hizo. Espían la vida de los demás. ¿Qué dijo, qué puso, qué no puso? Porque ahí siempre aparece alguien que demuestra su profunda soledad, su profunda desgracia, diciendo: hoy no me siento bien, me levanté mal, victimizándose, tratando de causar compasión en los demás, porque siempre aparece alguien que le dice: oh, querida, querido, yo estoy contigo. Mostrando insignificancias de su vida, tratando de mostrar que está en paz. Y cuando alguien aparece con esas señales o esa muestra, porque las redes sociales también hablan de cuál es el verdadero carácter de las personas. Conocemos a las personas por lo que hablan, pero también hoy en día, por la tecnología, empezamos a conocer a las personas de lo que se alimentan, porque lo que publican, ese es el alimento de ellos. Estuve aquí, estuve allí. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? A mí no me importa que sepa la gente dónde fui o no fui. Yo no pongo nada ahí. No sea cosa que escuche el vecino de la esquina que es amante de lo ajeno y sepa que yo no estoy en mi casa para entrar a llevarse algo. Se corren riesgos, créame. Hay personas que no saben. ¿Dónde vive? Y vivo en Pekín. Pensando que de esa manera van a engañar autoridades. No engañes a nadie. Las autoridades saben dónde tú estás, conocen tu IP, saben de qué computadora estás. No necesitan ver dónde tú dices que vives. Pero esa es la vida almática. Esa es la vida de vivir sin fe, sin confianza en las promesas de Dios. Porque el que no come del árbol de la vida, obviamente se va a alimentar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y alguno de estos árboles va a comer. Y así va a ser la vida de tal persona. Así va a ser ese hogar, esa familia. ¿Es un celular el centro de nuestro hogar? Nos sentamos a la mesa a comer atendiendo el celular. ¿Quién mandó mensaje? ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Recibió un texto. En la iglesia también suceden esas cosas. Está aburrida la prédica, hoy pastor. Me voy a poner a chequear, a ver si tengo contactos nuevos. A ver si me pusieron me gusta. Saqué una foto que salía muy bonito, muy bonita. Y como sé que hay gente atormentada por su sed de mirar, entonces las publiqué para alimentar mi ego
y ayudar a alimentar la corrupción en los corazones ajenos. Esto es así. Quiérase o no se quiera. Es así. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Cuando le das lugar a tu corazón, a la manifestación de lo que hay en tu corazón, le estás dando lugar a la expresión del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es curioso, quiere saber, quiere razonar. Acá está todo lo que necesitamos saber. ¿Quieres conocer tu futuro? Aquí está. Yo no necesito que nadie me diga mi futuro. No necesito que un profeta venga y me diga tal o cual cosa. Ya Dios me profetizó. Acá está. Y si soy sensible a la voz de Dios, Dios va a hablar íntimamente a mi corazón, a mi espíritu, lo que Él quiere conmigo. Pero tenemos que acostumbrarnos a comer del árbol de la vida, porque cuanto más comes del árbol de la vida, más tu espíritu crece. ¿Qué estamos alimentando? ¿Nuestro espíritu o nuestra alma? Podemos ser seres espirituales o seres almáticos, carnales. Cristianos espirituales o cristianos carnales. Tú escoges. El que siembra para la carne cosecha corrupción, dice el apóstol. Es inevitable. La siembra que tú haces va a determinar el fruto que has de cosechar. Si siembras un árbol de pera, van a salir peras, no van a salir manzanas. Si siembras para la vida, vas a cosechar de eso vida, vida eterna. Y algunos piensan, bueno, me voy a ir al cielo algún día, pero mientras tanto, pastor, ¿qué hago con mi vida? Estás demostrando, pensando de esa manera o hablando de esa manera, que no sabes nada del propósito de Dios para con tu vida, porque no sabes ni qué hacer con tu propia vida. No sabes ni dónde estás parado. No sabes por qué respiras, por qué vives, por qué estás. ¿Cuántos creyentes que viven en esa triste condición, ciegos al plan de Dios, sufriendo la vida? Porque el que no vive la vida de Cristo sufre la vida del alma. Siembra para la carne, cosecha corrupción. Esto no es doctrina mía, no es un invento mío. Es simple, sencillo, básico, fundamental en la vida cristiana. Ahora a nosotros nos toca escoger. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Es que, pastor, a mí me parece que no es tan así, ¿no? Yo tengo una pregunta. Yo no creo. Ese es el problema, que no creemos de que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal va a llevarnos a la muerte. No se cree. Muchos de los cristianos creyentes no creen en esto que estamos hablando. Y si dicen amén, dicen sí. No lo dicen con sinceridad de corazón. ¿Por qué? Porque en lo profundo de su ser dudan de que al fin y al cabo comer un poquito de ese árbol trae satisfacción. Sí, satisface el alma. Satisface el alma en desmedro, en contra de la verdadera satisfacción que es en Cristo Jesús. Es inigualable el gozo, la alegría y la bendición de vivir en los parámetros
que nos muestra la vida de Jesús. No se puede comparar con ninguna satisfacción temporal, pasajera, que el hombre puede alcanzar sirviéndose del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni los logros científicos más grandes, ni de las eminencias y las satisfacciones y los honores humanos que alguien pueda recibir a través del conocimiento, a través de la ciencia, puede alcanzar la verdadera satisfacción de saber que Cristo está en nosotros, que estamos viviendo la vida que Dios planeó que viviésemos, que estamos caminando en el camino que Dios siempre ha querido que caminemos. Por eso es que venimos a la iglesia, para oír, porque la fe viene por el oír. Para eso necesitamos que se nos enseñe, que se nos diga la verdad, aunque sea repetitiva. Otra vez con eso. Si se repite y se repite, por algo será. ¿Será que quizás tú o quienes saben, quienes no lo están aplicando? Y siguen tercamente el camino que nos aleja de Dios. ¿Qué hizo Dios con nuestros primeros padres? ¿Evitó la muerte del alma de ellos? No. Dios habló, dio órdenes y Dios ejecutó. Los expulsó del huerto del Edén y puso querubines con espadas encendidas para evitar que el hombre entrara nuevamente al huerto del Edén. ¿Y por qué habría de entrar el hombre nuevamente allí? ¿Buscando qué? Buscando comer del árbol de la vida. Se había perdido la oportunidad de antes de ir al árbol de la ciencia del bien y del mal, de comer de la vida. Parece que era el fruto más bonito para Eva. Y ahora había un plan determinado por Dios. Había algo que tenía que ser manifestado, algo que se ejecutó en la eternidad. El sacrificio de un cordero inmolado, sacrificado desde la eternidad. Sacrificio de Jesús. A Dios no lo sorprende nada ni nadie. Dios siempre tiene todas las soluciones. Siempre. El diablo planea cómo ponerle trampas a Dios y a su iglesia. Ya están todas las soluciones para Dios y para su iglesia. Nunca el diablo va a salirse con la suya. Nunca ha podido, ni podrá. Por trampas que ponga, por astutas que sean esas trampas, por engañosos que sean los deseos que se siembran en los corazones de las personas desprevenidas. Nunca va a tener éxito Satanás. Nunca va a poder derribar la obra de Dios. Jamás. Nunca. Aunque siembre de consejos malos, dañinos, mentes y corazones, va a alcanzar a sembrarlos, sí, cuando encuentra tierra fértil para la maldad, en aquellos corazones desprevenidos que alojan esos sentimientos malos, negativos, esas palabras dañinas que le dan lugar a la maldad en su corazón. Por eso, querida hermana, querido hermano, es tiempo de saber esto básico y fundamental. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué determinamos comer? Hoy es muy común escuchar a la gente hablar de dietas, de comidas, de nutrición. Esto es bueno para esto es malo para lo otro.
Vas a un nutricionista y te dice tanta cantidad de carne al día, tanto así, tanto y resulta que es una cosita así chiquita. Nutricionista hace su trabajo. Pero la iglesia te dice que comer. El nutricionista, el médico, no te dice de qué se va a alimentar el espíritu, ni cómo son los procesos de la mala alimentación del alma. Porque al alma también se le alimenta, pero no con emociones negativas. Otro día vamos a hablar de eso. El asunto es comer del árbol de la vida. Amén. Alimentarnos de Cristo. Comer del Señor Jesús. Esa es la verdadera vida. El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús viene pronto, dicen las Escrituras. Y viene a buscar una iglesia que no está manchada con el pecado. Cuestión de cada quien. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. 5 con aceites, 5 sin aceite. El Señor viene pronto. Son tiempos finales, como decíamos hoy. Tiempos determinantes. La palabra de Dios se va a cumplir, hermana querida, hermano querido. Se va a cumplir tal como está escrita. Siempre Dios hizo que su palabra se cumpla. Más temprano que tarde se va a cumplir. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Abramos las puertas de nuestros hogares y digámosle al Señor Jesús: tú eres el árbol de la vida. Ya empieza a reinar en mi casa. Reina en mi corazón. Solo estoy determinado a alimentarme de ese fruto. Digámosle así al Señor. Invitámosle a que Él sea el centro de nuestra vida. Porque a veces decimos, recibimos al Señor Jesús. Sí. ¿Pero lo recibimos para qué? ¿Para continuar a hacer lo que nos da la gana? ¿Haciendo lo que nos da la gana? ¿Lo recibimos para que sea el Señor de nuestra vida? ¿Lo recibimos para que nos gobierne? ¿O queremos seguir nuestro camino de self-government, de gobierno propio? Un camino que lleva a la destrucción. Nos queremos empecinados a veces. No quiero que nadie me diga nada a mí. No quiero que nadie me diga nada. Yo no quiero oír nada. Pero un día todos vamos a oír todas las cosas. Y viene pronto ese día. ¿Cuántos alaban al Señor? Para algunos va a ser de bendición, para otros demasiado tarde. Un día algunos van a ser invitados a ser parte del rebaño del Señor. Pero otros no. Apartados de mí, hacedores de maldad. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia, ¿no? ¿Con qué hemos alimentado nuestra alma en los últimos años, los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días? Tanto gusto por la carne. No me refiero a la carne asada. Tanto gusto por la vanidad. Tanto gusto por lo que nos aleja de Dios. Tanto es el gusto que hemos desarrollado por las cosas que no convienen. ¿Cuál es el alimento de nuestro hombre interior? ¿El árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien o del mal? Vamos a orar.
Vamos a orar también por aquellos que están allí viendo este video o lo van a ver más tarde. Tenemos que hacer una decisión. Un día hicimos una decisión, muchos por Cristo, y la recibimos. A veces tenemos que decidirnos a entronizar al Señor Jesús en nuestro interior, en nuestro corazón. Que el árbol de la vida sea nuestro alimento, nuestro sustento. Tenemos que pedirlo y Él lo va a conceder. Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Ahora, Señor, decimos que tu palabra es viva, verdadera y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones de nuestros corazones. En el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, siempre al árbol de la vida. Oh Señor, endereza mis pasos, mis torcidos caminos, en el nombre maravilloso de Jesús, porque sé que en ti siempre hay solución. Sé que en ti siempre, Señor, puedo tener la victoria. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, y le decimos a aquellos que ven: recibe a Jesús, entronízalo en tu corazón, vive para Cristo, vive para Dios. Vive para su reino, haz la obra de Dios. Cristo viene pronto. Recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Dile: Señor Jesús, entra en mi corazón. Reina en mí, Señor Jesús. Gracias te damos y declaramos salud en todos los enfermos. En el nombre de Jesucristo, porque por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Recibe salud ahora, tú que crees. Ahora, en el nombre de Jesús, cualquiera sea la enfermedad, la reprendemos, la rechazamos, la echamos fuera en el nombre de Jesucristo y decimos que estás sana, que estás sano. Créelo, recíbelo ahora. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos con la maravillosa paz del Señor Jesús. Bendiciones, hermanos.